Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y Master, gracias por la oportunidad y estar aquí compartiendo con ustedes un poco de lo que es esta buena empresa con un excelente producto. Bueno, en este caso ya varios productos que en su momento los iremos viendo cada uno. Y bueno, comenzaremos por decir, todos saben lo que es el estrés oxidativo. Ya Fabricio les ha hablado como 1000 ocasiones de lo que es el estrés oxidativo. Y bueno, el estrés oxidativo es un problema que se genera regularmente por un desequilibrio entre los oxidantes y antioxidantes. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día el estrés oxidativo es la causa principal de la mayoría de las enfermedades que conocemos, sobre todo las enfermedades crónicas. Esa es la causa más común en este momento. Desafortunadamente eso se pasa por alto porque no tenemos la cultura de prevenir, únicamente nos atendemos hasta que vemos que ya hay una enfermedad. Por ejemplo, si ya soy diabético, pues voy a tratarme la diabetes. Si tengo cáncer, voy a tratarme el cáncer. Si tengo esclerosis múltiple, voy a que me atiendan este problema. Pero realmente el estrés oxidativo es el origen, yo le llamo así, la génesis de todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque el problema comienza siempre a nivel molecular. Y el daño ocurre en todas las células, obviamente. Ocurre en las células, en lo que es la membrana, la parte que rodea la célula, la mitocondria, que es la que genera energía, y el núcleo, que es el más importante. Y ahorita vamos a ver qué daño le ocurre el estrés oxidativo. Les diré primero que el estrés oxidativo se compone de oxidantes y antioxidantes. Los oxidantes son todas aquellas sustancias que entran a nuestro cuerpo y lo dañan. Por ejemplo, ahí en su pantalla anterior, en la imagen anterior, vieron que había carne, que había agua, que había contaminación. Y bueno, básicamente les diré que el agua, dicen, bueno, ¿por qué son contaminantes si todos la tomamos todos los días? Porque está hecha, viene envasada en envase de plástico que contiene una sustancia que se llama bisfenol. Y el bisfenol es un estrógeno sintético. Como es un estrógeno sintético, funge como oxidante a nuestro cuerpo, ya que altera mucho el nivel hormonal tanto en hombres como en mujeres. Y el estar en contacto con esa sustancia durante mucho tiempo genera con el paso del tiempo daño a las células. Empiezan a funcionar mal y es un factor que contribuye al cáncer. Vean ustedes en México cuál es el cáncer más frecuente que tenemos. Mama en las mujeres y próstata en los hombres. Desafortunadamente un factor que influye es el envase en el que estamos ingiriendo el agua todos los días. Para que ustedes tengan un envase que no sea tan tóxico, los envases vienen numerados del número 1 al 7. El envase que viene con el número 2, 3 y 6 es el menos tóxico de todos. Es muy sencillo, vayan a un súper, vean, busquen algún envase ahí para tomar agua y vean que tenga esa numeración, que es el menos tóxico. Otro oxidante que también tenemos contacto diariamente, que no podemos evitarlo, es, en su pantalla pueden ver la carne. La carne dirán, bueno, ¿por qué la carne? Pues porque desafortunadamente la carne, la gran mayoría de las reses o de las aves, en este caso los pollos, están inyectados con hormonas para que crezcan más rápidamente. Y eso condiciona una sobrecarga de hormonas a nuestro cuerpo. Algo muy parecido a lo que ocurre con las botellas del agua. Solo que aquí son hormonas directamente las que estamos ingiriendo. Y ustedes se dan cuenta que esto nos está provocando toxicidad porque lo pueden ver rápidamente. Vean, por ejemplo, hoy las niñas a los 10, 11 años ya están menstruando, incluso a los 9, porque la sobrecarga de hormonas que tienen todos los días por el consumo de la carne, la leche, el huevo, pues funge como un oxidante y eso provoca que el cuerpo se dañe y genere este problema. Y no se diga, bueno, ya hace poco salió en la televisión, al fin reconocieron que la carne tenía cierto efecto cancerígeno, ya que al freírla, cuando la carne se fríe, produce una sustancia que se llama acrilamida, y la acrilamida es una sustancia altamente cancerígena. Por esa razón es que funge como otro oxidante más. Se fijan, llevamos el agua y la carne y ya tenemos como 5 oxidantes ahí que dañan nuestro cuerpo. Actualmente existen como 10,000, pero bueno, les hablaré únicamente de 3 o 4 que estamos en contacto con ellos todos los días. Y entonces el estrés oxidativo es un desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes. ¿Qué quiere decir? Que estamos perdiendo la batalla, que cada vez nuestro cuerpo está más expuesto a los oxidantes, el respirar, el hacer ejercicio, el dormir, el humo del tabaco, la contaminación ambiental, todo eso funge como oxidante y eso pues daña nuestro cuerpo. Y después de los 20 años, como mucho se ha mencionado, es correcto,
bajan los niveles de glutatión en nuestro cuerpo, que es el principal antioxidante en nosotros. Se produce principalmente en hígado, músculo e intestino el glutatión. Y cuando bajan los niveles, pues entonces se desequilibra la balanza y entramos a un estrés oxidativo negativo. Quiere decir que nuestro cuerpo comienza a intoxicarse. Por esa razón es que aparecen las enfermedades. En su pantalla ven lo que dice fisiopatología. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es la escalera de la enfermedad? Así la llamo yo, para hacerlo más ilustrativo con ustedes, para que vean por qué se enferman. Primero, consumen muchos oxidantes. Baja el nivel de antioxidante y aparece el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, ¿qué genera? Provoca inflamación en nuestras células. Ahí se aparecen el aumento de interleucinas, que son citocinas básicamente, que nuestro cuerpo produce como respuesta al estrés oxidativo. Pero como es demasiado, entonces el cuerpo se inflama o la célula se inflama. Y cuando la célula se inflama, comienza entonces a generar mala función. Y la mala función nos puede llevar a una enfermedad crónica como las que ya todos conocemos, por mencionar diabetes, hipertensión, artritis, problemas de colesterol, triglicéridos o cáncer inclusive. O bien, es tanta la inflamación que persiste por mucho tiempo y comienzan a aparecer enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, por mencionar algunas. Así sucesivamente. Y entonces el estrés oxidativo ocurre en cada órgano de nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, ocurre en el cerebro, pues aparece el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, los infartos o embolias cerebrales. Si ocurre, por ejemplo, en el corazón, bueno, pues sobreviene una arritmia o un infarto al miocardio. Y así puedo repasar cada órgano de nuestro cuerpo diciendo que es el estrés oxidativo en esa parte. Por esa razón les comentaba que este problema es el origen de todas las enfermedades que padecemos hoy en día. Desafortunadamente, nunca volteamos allá. Simplemente vamos hasta el final. Y ahí en su pantalla pueden ver, se desequilibra la balanza, ganan los radicales libres y bajan los antioxidantes. Y entonces ocurre lo que ya les había explicado ahorita. Esto, chicos, es realmente la génesis de la enfermedad, el por qué todos nos enfermamos. Mucha gente se pregunta, es que yo nunca tenía esto, pero ahora tengo diabetes. Yo nunca tenía esto, ahora tengo cáncer. Pues esa es la razón. La respuesta es muy sencilla. Tienes menos antioxidantes que oxidantes. La siguiente, por favor, Fabricio. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí les pongo una imagen de la célula para que ustedes vean, básicamente como en la primaria lo veíamos, lo que es la célula con su núcleo en la parte del centro, los mitocondrios que parecen así como espirales y todas las partes de la célula. Lo que importa aquí es la membrana celular, que es la que rodea toda la célula, el núcleo de la mitocondria, que es donde realmente el oxidante llega, altera esa función y la célula comienza a disfuncionar. ¿Por qué me refiero a la célula? Es muy importante comprender que la célula es la parte fundamental de nuestro cuerpo. Es decir, un grupo de células va a formar un tejido, por ejemplo el músculo. Un grupo de tejidos formará un órgano, por ejemplo el estómago. Un grupo de órganos formará un aparato sistema, por ejemplo el aparato digestivo, que incluye boca, esófago, estómago, etc. Y por último, un grupo de sistemas formará lo que somos el ser humano. Por eso me refiero siempre a la célula, porque lo que ocurre en ella ocurre en todo nuestro cuerpo, desde la punta del pelo hasta la punta de la uña. Eso es lo que afecta el estrés oxidativo. Y entonces, bueno, la siguiente, Fabricio. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? Básicamente, no la anterior, por favor. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? Bueno, pues consumir antioxidantes. Y conocemos muchísimos. Yo los he clasificado en 3 generaciones. La primera, la que todos conocíamos, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, los minerales, etcétera. Los de segunda generación que aparecieron y que han dado muy buen resultado hasta hoy, no podemos negarlo, el resveratrol, el noni, el acai, la acetilcisteína, que son muy buenos porque inducen la formación de antioxidantes, pero desafortunadamente producimos por día aproximadamente 300 trillones de radicales libres por persona cuando creemos que estamos sanos. Una persona que ya tiene una enfermedad crónica debe tener mínimo el doble de estrés oxidativo. Y una persona que tiene cáncer, que es el grado más alto de estrés oxidativo, debe fácilmente triplicarlo. Por esa razón es que hemos perdido la batalla con los oxidantes.
porque los oxidantes actúan bloqueando uno por uno, es decir, un oxidante por una molécula de antioxidante. Pero imagínense, para cubrir 300 trillones pues es muy, muy difícil. Ahora ya no hay que tomar antioxidantes. La siguiente vez, ahora vamos a producirlos. Gracias a una nueva tecnología que tenemos ahora, se pudo conjuntar el producto Protandim básicamente con cardo mariano, bacopa, ashwagandha, té verde y cúrcuma. Ustedes dirán, bueno, es algo que ha existido toda la vida, ese tipo de plantas, efectivamente, pero como ven en su pantalla, así es como se han usado, en forma de té, en forma de cataplasma, en forma de incienso, y daba resultado, obviamente. Con el paso del tiempo, a la parte del año 80, 90 aproximadamente, comenzamos a extraer el extracto en polvo, es decir, sacar la parte más importante de la planta. Y así, por ejemplo, el cardo mariano pues nos da la silibina, la bacopa el bacócido, el té verde las catequinas y la cúrcuma la curcumina, por mencionar algunos. Eso se llama extracto en polvo. Y Protandim, ese es su mérito del doctor McCord. Ese tipo de extracto en polvo aplicó la nanotecnología. Entonces ahora los convierte en nanopartículas. La siguiente, Fabricio. Y al convertirlas en nanopartículas, entonces, penetra más rápido al núcleo de la célula. Si me siguen, penetra más rápido la célula y atraviesa la membrana. Como son partículas muy pequeñas, la nanopartícula es una millonésima de lo que es un miligramo de un producto, para que ustedes imaginen lo que es una nanopartícula, algo muy, muy pequeñito. Imagínense, por ejemplo, el extracto en polvo es un elefante y la nanopartícula es una hormiguita, que rápido penetra la célula, y en el citoplasma, que es la parte líquida de la célula, se encuentra la famosa proteína NRF2, NIR-F2, decía Fabricio cuando la pantalló la primera vez, jefe. Y eso es porque esa proteína se encuentra ahí en el citoplasma, pero esa proteína ha existido toda la vida. Lo malo es que está inactiva, está unida a otra proteína que no la suelta para nada. Hagan cuenta el novio celoso que no la suelta para nada. Llega el Protandim y rompe el enlace entre ellos, los divorcia, y entonces la proteína NRF2 la lleva al núcleo de la célula, y en el núcleo de la célula se encuentra toda nuestra información genética. Tenemos aproximadamente 30.000 genes en este momento descubiertos, y tiene función directa sobre varios. Yo les mencioné 3, que son los más importantes para nosotros los mexicanos, por el grave problema que tenemos de salud. La proteína NRF2 llega, se adhiere al núcleo de la célula, entra, y entonces estimula a los genes de supervivencia para que estimulen la formación de enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatemperoxidasa y varias enzimas más. Pero esos son los más importantes. ¿Qué hacen estas enzimas? Comienzan a bloquear radicales libres, y aquí sí, una enzima bloquea aproximadamente 1 millón de partículas por segundo. Si ya dijimos que tenemos que bloquear 300 trillones en condiciones normales, cuando creemos que somos sanos, imagínense en personas enfermas. Por esa razón ahora ya no vamos a tomar antioxidantes, ahora vamos a formarlos. Y afortunadamente, con este mecanismo, con esa tecnología y esta nueva forma de actuar de este medicamento herbolario, porque así fue catalogado en México por la FEPRIS, es este beneficio. Y de esta forma, con nuestro cuerpo rápidamente comienza la desintoxicación. Y es muy importante porque se ha visto que en 30, 40 días hemos reducido hasta un 80% de radicales libres. Hay quien dice que el 40, que el 60, pero realmente está demostrado científicamente que es un 80%. Y ustedes pueden verlo con esa persona que es de África, es un caso real. Vean cómo estaba en su lado izquierdo de la pantalla, cómo estaba antes de tomar el Protandim. 3 meses después, véanla cómo está. Cómo cambia su piel, cómo gana masa muscular, porque les había comentado que su efecto principal era estimular los genes de supervivencia, pero también, yo les decía, es muy importante los mexicanos. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos tenemos unos que llaman genes ahorradores, y los genes ahorradores son los que inducen a que tengamos obesidad, tengamos resistencia a la insulina, y por lo tanto, diabetes, hipertensión y todo lo que ya saben ustedes. ¿Qué hace Protandim o NRF2 en ese tipo de células, o en ese tipo de genes, más bien dicho? Bloquea su acción de los genes ahorradores, que así se llaman nosotros mexicanos, que son los que realmente nos producen las enfermedades. Por eso es muy importante el Protandim,
para evitar subir de peso, porque con este efecto que tiene, evita que nuestro cuerpo forme grasa. A no formar grasa, automáticamente ya no aumentamos de peso. Y ahora sí, todo tratamiento que la persona reciba ya no tendrá rebote y podrá bajar de peso. Eso es un efecto muy importante en los genes ahorradores. Y también Protandim, a través de la proteína NRF2, bloquea los genes que tenemos para el cáncer. En los humanos se llaman oncogenes. Y los oncogenes son los que nos producen las enfermedades del cáncer. En algunos más, en algunos menos, porque todos tenemos diferente susceptibilidad a la enfermedad. Porque todos los días estamos expuestos a carcinógenos. Ya les comenté al principio de la plática cuáles eran. Entonces, con este bloqueo que ocurre, automáticamente evitamos la aparición de cáncer en la gente que está expuesta a desarrollarlo. Y ya más adelante veremos cómo podemos dar otra aplicación. Entonces, Protandim es un producto principalmente para formar antioxidantes, propiamente por nuestro cuerpo, nuestra célula, y eso va a hacer que nuestro cuerpo ya no envejezca. Por esa razón hablan que toma Protandim y bajarás 20 años de tu vida, y es correcto. ¿Por qué? Porque la célula se verá sana, funcionará mejor y sobre todo tendrá una mejor calidad de vida. Y lo principal, estamos previniendo. Es muy importante comentarles que ahí en su pantalla pueden ver los beneficios que ya les mencioné. El efecto principal es, primero, prevenir enfermedades. Todos tenemos que evitar enfermarnos. Por esa razón yo les digo siempre, consúmanlo para prevenir, recomienden y ganen. Ya nos explicó Fabricio cómo pueden hacer eso. Pero bueno, es un eslogan que me gusta manejar porque me parece muy acertado para Protandim. Consumo, recomiendo y gano. Y bueno, ¿qué otro efecto tiene? Si prevenimos enfermedades, también subiendo un poquito la dosis, evitamos el progreso de las que ya existen. Es decir, si soy diabético, soy hipertenso, bueno, pues le subo la dosis y ya puedo mejorar. Y sobre todo, lo más importante, fortalece el aparato inmunológico. Al principio les comenté que hay enfermedades autoinmunes que pueden generar una enfermedad por el exceso de inflamación y exceso oxidativo en nuestro cuerpo. Pues regula la inmunidad y de esta forma ayuda el tratamiento de ese tipo de enfermedades. Lo más importante será que mejora la calidad de vida. La siguiente, Fabricio, por favor. Entonces, ¿qué otro beneficio tiene Protandim? Bueno, primero tenemos que tomar una tableta al día todos para no enfermarnos. De preferencia con desayuno, con la comida o con la cena, como ustedes deseen. Siempre acompáñenla con el alimento. ¿Por qué? Pues porque se absorbe mejor con los alimentos y sobre todo regula la digestión. Ahora, Protandim, su efecto principal es el efecto antioxidante, pero recuerden que está hecho con 5 plantas. Entonces, la bacopa y la ashwagandha son plantas que van directamente a mejorar la función del cerebro. Mejora la circulación del cerebro, mejora el estado cognitivo. ¿A qué me refiero con esto? Que mejora la forma de pensar, la forma de actuar, evita su deterioro, evita los olvidos y sobre todo evita los infartos cerebrales. Y esto es muy importante en las personas que tenemos de tercera edad o en los niños. Ya sabemos que la persona de tercera edad, al abuelito, al tío, al papá, pues se le olvidan las cosas, su personalidad se va deteriorando precisamente porque el cerebro va dejando de funcionar debido principalmente al estrés oxidativo. Si bloqueamos el estrés, bueno, pues mejora la función cerebral. Entonces podemos utilizarlo en gente que tenga Alzheimer, que tenga Parkinson, que tenga epilepsia, que tenga esclerosis múltiple. Y en ellos vamos a recomendar 2 tabletas al día, porque son enfermedades crónicas. Y también tiene cúrcuma y tiene cardo mariano. Son plantas que van directamente al aparato digestivo. Por esa razón yo les decía, tómelo durante el alimento. ¿Por qué? Porque va a estimular la digestión, va a regular la digestión y eso va a generar que se corrijan los problemas de gastritis, colitis, estreñimiento, problemas de vesícula, hígado graso, etcétera. Todo lo que es el aparato digestivo. Y igualmente recomendamos 2 tabletas al día en todas las enfermedades crónicas. Sin dejar de mencionar que también tiene té verde. Y el té verde, aunado con la bacopa y la ashwagandha, tiene un buen efecto, primero como energético, aumenta nuestro nivel de energía, corrige el problema de la depresión y de la ansiedad. Y sobre todo, chicos, es una muy buena noticia. Protandim es un Viagra natural porque aumenta la energía sexual tanto en hombres como en mujeres. Hoy en día es muy frecuente este problema, yo lo veo en la consulta, el problema de disfunción eréctil, muy, muy frecuente.
Y bueno, al restablecer el estrés oxidativo, la inflamación y mejorar la circulación en el aparato genital, pues automáticamente corrige el problema de la disfunción. Ahora, llegamos al tema o al punto final, el cáncer. El cáncer es una enfermedad que desafortunadamente va en aumento día a día, y ya vimos un poquito un bosquejo de lo que la inicia. ¿Cómo tratar el cáncer con Protandim? A dosis altas, las plantas que les mencioné tienen efecto de quimioterapia natural. ¿Y cómo ayuda el cáncer? Con 3 puntos muy importantes, se los seré muy sencillo al decírselos. Primero, bloquea el crecimiento del tumor, ya que le corta la circulación a una tumoración, y esto hace que el tumor ya no crezca. Segundo, acelera la muerte de las células cancerosas, que en medicina se llama apoptosis. Y tercero, muy importante, evita el crecimiento de las células cancerosas. Por esa razón, la persona con cáncer de cualquier tipo, yo siempre le recomiendo que tome Protandim 3 tabletas al día, una con cada alimento, precisamente para esto. ¿Qué otro efecto tiene muy importante en la gente que tiene cáncer? Bloquea el efecto, más bien el daño que le puede producir la quimioterapia o radioterapia. Ya sabemos que esas personas tienen que recibir radioquimio, desafortunadamente, y es muy tóxica, incluso puede ser más tóxica que la propia enfermedad. Afortunadamente, Protandim protege las células sanas, evitando que se dañe con la quimio y con la radio, y favoreciendo el efecto de esta contra la enfermedad. Tiene doble efecto, protege las células sanas y aumenta el efecto sobre las células malas o células cancerosas. Por esas razones que ayudan en el tratamiento para el cáncer, pero deben recomendar 3 tabletas al día. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la persona sane. Va un momento que digan, ¿sabe qué? Ahora, hoy en día es muy fácil medir una persona con cáncer, cómo va evolucionando. Únicamente lo que hacemos es, hay una prueba que se llama, esto lo hago en otra forma de comentario para que ustedes tengan un poquito más de información, pero ¿cómo medir que una persona va mejorando o va empeorando de cáncer? Hay una prueba de laboratorio que se llama marcadores tumorales, y los marcadores tumorales se piden fácilmente en el laboratorio, y con eso sabemos si una persona va mejorando o empeorando de cáncer. Un ejemplo, por ejemplo, si tiene cáncer de estómago, hay un marcador tumoral que se llama CA19-9. Con ese medimos, si una persona ya aquí con 300, ya sabemos que tiene cáncer de estómago. Pero si toma Protandim y al mes ven que tiene 150, 180, 120, pues automáticamente indica que la enfermedad poco a poco va revirtiendo. Y a los 6 meses el marcador tumoral está en 0, pues la persona ya se curó. A ese punto quería llegar. Si una persona se cura y le dice, oye, fíjate que el doctor ya me dio de alta, me dijo que ya estoy bien, ok, ahora hay que tomar una diaria para evitar que vuelva a crecer nuevamente la enfermedad. Esa es la forma, chicos, en que ustedes pueden recomendar el producto. Una tableta al día como preventivo, que todos debemos hacerlo. 2 tabletas al día cuando ya tengamos alguna enfermedad crónica, la que ustedes me mencionen, asma, diabetes, esclerosis, Parkinson, lo que ustedes me mencionen. Y solamente en el caso de cáncer, utilizar 3 tabletas al día. Ahora, podemos recomendar la tableta a partir de los 5 años de edad, porque es el niño que ya puede dilutir la tableta. Si está más pequeñito, le recomiendo que le den únicamente media tableta. ¿Por qué toco el tema de los niños? Porque es un mercado virgen que nadie ha sabido utilizar. Tenemos muchos niños con déficit de atención, que no aprenden bien, que no retienen conocimiento, que están retrasados en su desarrollo, y puedes recomendarles perfectamente media tabletita al día. Y con eso es suficiente para que el niño mejore completamente el problema que tiene. O bien, niños con epilepsia, que también los hay. Desafortunadamente, va cada día más en aumento el problema del cáncer en los niños, linfoma, leucemia. En ellos hay que recomendar también media tabletita 3 veces al día. Y por último, no por ser lo menos importante, el tema de las embarazadas. En ellas hay que recomendar media tableta al día después del 3er mes del embarazo, o 13ª semana, como lo manejamos nosotros. En ellas, ¿qué vamos a favorecer? Primero, que no aumente de peso. Segundo, que el bebé se forme en mejores condiciones. Tercero, que la embarazada no desarrolle preeclampsia o diabetes del embarazo, que hoy es muy, muy frecuente que ocurra esto. Y por último, pues hacer o evitar que tenga complicaciones la mamá después del parto. De esta forma, chicos, es la intención recomendarles un poquito brevemente qué es Protandim, cómo hay que recomendarlo, para qué sirve, a quién hay que dárselo y sobre todo, qué beneficio vamos a otorgar. Ustedes podrán ver, vamos a llevar salud a una familia. Es un producto nuevo. Solamente les puedo decir que en este momento, a nivel mundial pueden buscarlo
ningún laboratorio de patente tiene una tecnología como lo tiene Protandim, activar la proteína NRF2. Hay varios laboratorios que ya están en estudios para hacer medicamentos que se llaman nanocargadores. Lo que van a hacer es tratar el cáncer o tratar la diabetes, pero está en experimentación y tardará por lo menos 5 años, que es lo que dura un fármaco en salida aproximadamente. Nosotros ya lo tenemos aquí a la mano, ya está únicamente de pedirlo, llegará, consumirlo, recomendarlo y formar los testimonios.